planteamos cuáles son los grandes principios bajo los cuales tenemos que entender primero estos principios para poder entender en su justa dimensión y ver para qué sirve y por qué es que está la ley de contrataciones del Estado. Uno es el principio de publicidad de los actos, es decir, todos los actos de la administración son públicos, el principio de legalidad, todo funcionario público debe hacer lo que la ley solo puede hacer lo que la ley le permite, mientras los ciudadanos podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Y, por supuesto, el otro principio, ya vimos el principio de legalidad, y el de información, básicamente el de transparencia y rendición de cuentas, que son principios fundamentales, que no tendría razón de ser una ley de contrataciones del Estado, porque tendríamos nada más una ley absolutamente burocrática, donde estableciera un procedimiento de cómo realizar las compras, cómo realizar las contrataciones. Pero lo importante de una ley de contrataciones es que pueda hacerse pública, que pueda hacer las compras y las adquisiciones puedan ser fiscalizadas, y eso pues obviamente nos coloca en otra perspectiva de para qué funciona la ley de contrataciones del Estado. No, antes de esta ley, los procedimientos pues eran regulados como cualquier otra ley, pero no tenía acceso la población a poder verificar cuáles eran las compras, quién estaba contratando a quién, por qué, y se estaban llevando a cabo todos los procedimientos. Y me imagino, obviamente, creo que era una época muy distinta a la de ustedes. Los periodistas tenían mucha dificultad para poder ingresar a los datos y poder entender, digamos, un poquito el tema de lo que estaba ocurriendo. Y no solo eso, sino que adicional a no poder ingresar a los datos, a tener esa información, también era muy difícil comprender, y cualquier respuesta era buena, básicamente, de por qué se estaban realizando las compras. Entonces no salían muchos casos, inclusive casos de persecución penal contra funcionarios por hacer este tipo de, digamos, de malversaciones, y eso vamos también a ver un poquito el día de hoy, los delitos en que pueden incurrir los funcionarios. Vimos un poquito el objeto de la ley, los entes regulados, establecimos que efectivamente están todos regulados, pero hay excepciones. En ese caso pusimos el caso como una excepción, el caso del INDE. Lo otro también mencionamos que la ley de alianzas público-privadas tiene un procedimiento específico, el INDE tiene un procedimiento específico que se establece a través de reglamento, y que normalmente, exceptuando la ley de alianzas público-privadas, las excepciones existentes son aquellas que tienen una normativa previa a la Constitución y que la Constitución simplemente recoge. También se han tenido dificultades con los procedimientos establecidos en la ley de hidrocarburos, también una ley anterior a la ley constitucional, y también uno de los temas más importantes, diría yo, es también los puertos, ¿no? El tema de los puertos es un tema específico. Ustedes recordarán el caso, por ejemplo, de aquella empresa española que quería tener ciertos contratos con el Estado, y se regulan de forma distinta, y establecimos que una de las condiciones importantes era, para poder mantener, digamos, estas excepciones dentro de la norma, era que pudieran desarrollarse de forma armónica, y que la Constitución, más bien la Corte de Constitucionalidad, interpretaba esa armonización como más que todo con el tema de poder realizar las contrataciones de forma transparente. Este es el caso, pusimos que como parte del tema de transparencia, por ejemplo, cómo aparecían las compras realizadas por el INDE dentro del portal de Guatecompras, en el cual se aparecen 65 procesos iniciados, pero solamente estos están en relación a lo establecido en el artículo 44 y 45, que son básicamente la publicación en Guatecompras y poder hacer transparente las compras, en donde no tienen que, digamos, no hay una interacción directa con los proveedores para poder hacer, digamos, estas compras. Por eso es que solamente en ese apartado específico del Instituto Nacional de Electrificación aparecen justamente ahí los procedimientos, y no aparecen en otras, digamos, en otra parte de Guatecompras, ¿no? Igualmente sucede con las demás instituciones que tienen excepción.
Vimos dos diferencias puntuales, dos modalidades de adquisición, pero las dos en las que se basa la ley por la cantidad de plata que se puede invertir en cada de estas dos modalidades son la cotización y la licitación, y una cotización que es de 90.000 a 900.000 quetzales y la licitación de 900.000 quetzales adelante. Ustedes sabrán, hay una discusión en este momento en el Congreso de la República donde se está planteando reformar la ley de contrataciones del Estado. Esta ley de contrataciones del Estado, pues, lo intentando hacer básicamente es elevar los montos, es decir, ya que la cotización ya no sea hasta 900.000 quetzales, sino que la cotización sea de 200.000 quetzales hasta 1.000.000 de quetzales, creo yo, o 2 millones de quetzales, y que la licitación supere esos 2 millones de quetzales en adelante. Es decir, facilitar las compras, poder hacer, digamos, más accesibles las compras para los funcionarios públicos. Y vimos también los montos, que básicamente la diferencia de montos, el procedimiento varía muy poco, realmente es más que todo en los tiempos, entre la baja cuantía, la compra directa, la adquisición de proveedor con proveedor único, los arrendamientos con adquisición de bienes inmuebles. Pusimos ejemplos del tema del dragado, lo difícil que es fiscalizar el tema del dragado y por qué generalmente no han salido casos, aunque sí todos sabemos que hay, digamos, casos de corrupción en los dragados. Y por último, pues aparte de ver los contratos, vimos el tema de los fondos públicos en Guatecompras, más o menos cómo se van aplicando, y los estados de excepción, cuáles son las características de un estado de excepción. Y con esto fue donde nos quedamos un poquito con el tema de los estados de excepción, donde solamente tienen que aplicar el 44-45. Eso significa, ahorita que estamos en un permanente estado de calamidad, básicamente no tienen que seguir los procedimientos establecidos para la adquisición, para los procedimientos de licitación y cotización, sino que solamente deben ser publicados en Guatecompras para transparentar qué fue lo que compraron, a cuánto lo compraron y a quién se lo compraron. Pero esto, digamos, están exentos de los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. Esto lo que implica hay una falacia total en lo que plantean algunos funcionarios públicos y la población en general, en donde dicen lo que pasa es que hay demasiados obstáculos, trabas para que los funcionarios públicos puedan adquirir, entonces por eso es que no han ejecutado. Al día de hoy, los estados de excepción, el estado de calamidad, han llegado a un promedio del 12% de ejecución de los más de 20.000 millones que el Congreso aprobó para poder ejecutarse en el estado de calamidad. Esto no se ha hecho en los programas, el 12% es básicamente nada. Primero creo que va a perder vigencia el estado de calamidad antes de que puedan ejecutar, digamos, toda esa plata, utilizando, digamos, inclusive con esta modalidad de excepción establecida en el artículo 6. Este artículo se lo saqué, si ustedes lo quieren corroborar, del decreto 8-2020 que ratifica el primer estado de calamidad a través que fue establecido en el decreto gubernativo 5-2020. Esto en el entendido que, recuérdense que los estados de excepción son los únicos que tienen, por ser una ley anterior a la Constitución también, la figura jurídica de ser un decreto gubernativo. No existen de ahí en adelante los decretos gubernativos. Si alguien les dice que tuvo que haber sido un acuerdo gubernativo, es mentira. Esto es el único donde es un decreto gubernativo el que emite el organismo ejecutivo para poder extender, digamos, y establecer un estado de excepción, sea este de calamidad, de sitio, de prevención o estado de guerra, si ese fuera el caso, ¿no? Entonces, hasta ahí lo habíamos dejado con el tema de los estados de excepción. No sé si ahorita que le refresque un poquito la memoria, ¿tienen alguna duda? No, ahí estamos. Creo que incluso me quedó más claro que la última vez. Entonces, podríamos decir que a pesar de que muchos funcionarios, está más condensado, ¿verdad? A pesar de que muchos funcionarios o personas que laboran para el Estado se justifican a veces atañéndole a la burocracia, lo complicado para poder trabajar con ciertos recursos, ahora pues tienen la vía libre hasta cierto punto, por decirlo así, y aún así ha habido una pobre ejecución de todo lo que se ha destinado para esta calamidad, ¿verdad? Es lo que yo comprendo.
Así es. Digamos, es la colita de lo que vimos en el tema, con el tema de los estados de excepción, que me interesara, digamos, que me interesaba un poquito que ustedes entendieran la magnitud porque es lo que estamos viviendo, porque es lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos esa dinámica en donde normalmente los funcionarios, mire, es que lo que pasa es que no queremos firmar, que no podemos. Aquí hay una circunstancia importante que creo que es importante que ustedes entiendan, que de repente les puede servir para ver las notas, es que las notas que digamos que ustedes tendrán que hacer o cuando den seguimiento a alguna información que surja, es que normalmente, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud Pública, tiene una infinidad de unidades ejecutoras. Es decir, el Ministerio de Salud Pública no es una sola unidad ejecutora. ¿A qué me refiero que es una unidad ejecutora? Es la que tiene la personería jurídica, es decir, el quien le puede dar vida a una compra o a una adquisición de servicio en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, ¿quién puede ejecutar el presupuesto? Las unidades ejecutoras, a pesar de que, por ejemplo, un hospital del Parque de la Industria pertenece al Ministerio de Salud Pública, es parte del Ministerio de Salud Pública, pero tiene la capacidad de ejecutar sus propios fondos. Entonces, para eso hay que determinar, es el propio, por ejemplo, las compras directas las puede hacer directamente el hospital del Parque de la Industria, el Hospital Roosevelt, el Hospital San Juan de Dios, tienen sus propias unidades ejecutoras y en base a eso, pues pueden ejecutar. Contrario a eso, hay instituciones, organismos de Estado que, por ejemplo, son unidades ejecutoras centralizadas. Es decir, el Congreso de la República, por ejemplo, no tiene varias unidades ejecutoras, solo es una sola unidad ejecutora y eso facilita muchísimo la fiscalización. Sin embargo, Guatecompras es muy fácil, digamos, poder ver, y hoy vamos a ver ciertos ejemplos, un ejemplo muy concreto y es un error que normalmente tanto periodistas como en algunos casos funcionarios y algunos activistas de sociedad civil incurren en el momento de poder determinar, por ejemplo, quién es un contratista del Estado, cuándo se puede considerar que es un contratista, en qué pormenores, y vamos a poner ahí ciertos ejemplos y lo vamos a ver directamente en la página y vamos a buscar en Guatecompras, digamos, los pormenores para que ustedes vean en cierta manera lo fácil que es buscar. Guatecompras se ha convertido en un instrumento ya no solamente para poder fiscalizar las compras, sino también a las personas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, recientemente, para contarles un poquito, estoy ahorita terminando de hacer una evaluación del nombramiento de todos los gobernadores para los que trabajan en los departamentos, de todos los gobernadores de los distintos departamentos. Hasta el momento hay 20 gobernadores nombrados por el presidente de la República durante estos 6 meses y muy fácilmente se pueden ubicar. Una de las características, digamos, de estos gobernadores es que no pueden ser contratistas del Estado. Y entonces la mejor forma de buscarlos, ya sea por nombre, ya sea por número de NIT, ya sea por número de CUI, es a través de Guatecompras, es decir, para poder determinar si estos son o no contratistas del Estado. Pero avancemos en la presentación y ya después vamos a poner un ejemplo en base a una nota de prensa que encontré, digamos, una de las más recientes, para que podamos ir viendo un poquito el tema. Dentro de todo el proceso, tanto en licitación, en cotización y en contrato abierto, hay, no sé si ustedes recordarán el caso del ICS, ¿verdad? El famoso caso del ICS, donde ciertos sectores dijeron, no, pero es que el doctor está en prisión y se va a morir, y las enfermeras también terminaron en prisión. Esto era porque pertenecían a las juntas calificadoras. Las juntas calificadoras básicamente son los que llevan la parte administrativa más pesada, diría yo, dentro de los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, y por eso es que quise enmarcarlas, digamos, como una parte especial de la presentación, porque es cuál es el alcance de su responsabilidad administrativa, cuál es el alcance de su responsabilidad penal, y aquí es donde hay solo una exclusión de la responsabilidad de estos, digamos, medianamente hablando en el ámbito penal, y es que es la máxima autoridad de que, dependiendo de quién le corresponde. El lunes vimos algo importante. Hay una clasificación.
cuando son hasta procesos de cotización, normalmente la ley establece una diferencia. Por un lado, son la máxima autoridad administrativa. Es decir, por ejemplo, en el caso del organismo judicial, la máxima autoridad administrativa, quien puede autorizar las compras hasta procesos de licitación, es decir, todos los procesos de licitación de cuantía más baja y hasta los 900,000 quetzales que establece la ley de contrataciones del Estado, lo puede autorizar la máxima autoridad administrativa. Y para la ley lo establece, lo divide en que la máxima autoridad administrativa del organismo judicial, por ejemplo, es el gerente del organismo judicial. Y el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del organismo judicial, hay que recordar que hay dos calidades que llena el presidente, es tanto presidente de la Corte Suprema de Justicia como presidente del organismo judicial. La parte administrativa le compete al organismo judicial, le corresponde pues aprobarla, digamos, a la máxima autoridad general de la institución, en este caso a el presidente del organismo judicial. Igualmente sucede en el Congreso de la República, hasta procesos de cotización autoriza el director general del Congreso, que es la máxima autoridad administrativa, mientras que para procesos de licitación sí tiene que participar la Junta Directiva en la aprobación. Pero no solamente es esta la diferenciación que se hace de los funcionarios, sí tenemos que tener claro que para la ley, una es la máxima autoridad administrativa y otra es la máxima autoridad de la institución. Son dos cosas distintas que para fines de la Ley de Contrataciones del Estado básicamente es por tipo de modalidad. Normalmente solo los procesos de licitación son los que van a ser autorizados por la máxima autoridad y los procesos de cotización para abajo por la máxima autoridad administrativa. De ahí que la idoneidad de las juntas directivas sí corresponde el nombramiento si es una junta calificadora en un proceso de cotización. Quien la nombra es la máxima autoridad administrativa porque le corresponde aprobar ese contrato, es decir, darle la legalidad a ese contrato, decir sí, todos los actos estuvieron bien realizados y autorizo que se compre. Es decir, la última palabra al fin y al cabo la tiene esa autoridad, máxima autoridad administrativa, por lo tanto es también a la máxima autoridad administrativa, en ese caso, al que le compete ver la idoneidad de los miembros que pueden ocupar las juntas de licitación o las juntas calificadoras, según sea el caso. En este caso, ¿qué consideramos como idoneidad? Vamos a ver, la autoridad competente, que será la responsable, fue lo que vimos un poquito. La idoneidad se verificará mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente de algunos ámbitos de ley, financiero y técnico del negocio adjudicado. Es decir, pregunto, a ver quién me quiere contestar, que eso les va a servir para el tema de fiscalización. Si yo les digo que el Ministerio de Gobernación adquirió cámaras o va a adquirir cámaras y lo va a hacer a través de un proceso de licitación porque el contrato es superior, va a ser superior a los 4 millones de quetzales. Entonces es un proceso de licitación. Entonces, ¿quiénes podrían, quienes integran la Junta, deben de contar con la experiencia y deben de contar con el conocimiento suficiente en el ámbito del negocio que se va a realizar? ¿Quiénes podrían, según ustedes, de los funcionarios públicos del ministerio, quiénes podrían participar en esa Junta? ¿Qué tipo de funcionarios públicos? Director de finanzas, por ejemplo, podría ser. Director de finanzas, ¿quién más? El director de compras de la unidad de compras. Los integrantes no participen en otra parte del proceso, porque hay una prohibición. Más adelante vamos a ver las prohibiciones. Pero según el conocimiento del funcionario, ¿quién creen ustedes que debería haber a decir, no, miren muchachos, es que esta computadora la vamos a comprar con un procesador con un Core i7 de 7ª generación? Y este es el que nos lo está vendiendo más barato, porque las bases de licitación establecen que queremos comprar procesadores Core i7 de la más alta calidad, imaginémonos que sean computadoras portátiles de aluminio, por ejemplo, que no sean plásticas, ese tipo de detalles, digamos, una RAM de, ¿qué les digo yo?, de 3 GB, 5 GB, por las necesidades que van a comprar un servidor. Básicamente, quienes podrían en un ministerio, por ejemplo,
comprar ese tipo de computadoras o ver ese tipo de cámaras, deberían ser los encargados o las personas que trabajan en informática. ¿Qué sucede, por ejemplo? Y se los planteo como una experiencia, cuando se acababa de renovar la ley de contrataciones del Estado, que justamente se establece esta diferencia, se tenía que hacer un contrato de compra de agua pura, un contrato tan sencillo como agua pura. Pero normalmente una institución pública compra una cantidad al año de agua pura en la cual se necesita, digamos, tener a esta persona que tenga el conocimiento, pero en una institución, probablemente el propio Ministerio de Gobernación, no exista un funcionario que su experiencia o su labor o su función pública sea el conocer el agua pura. No le vamos a decir a la señora cocinera, mire señora, ¿será que usted, como es la cocinera, será que nos puede decir qué tipo de agua comprar, qué marca comprar, qué requisitos va a tener el agua? Entonces, por ejemplo, las instituciones pueden firmar convenios y solicitar apoyo a instituciones del sector público que tengan expertise en el tema. Es decir, puede ser el Ministerio de Salud Pública quien puede otorgar y puede trasladar ciertos funcionarios y decirle, por favor, usted que tiene el expertise, usted encargado de salubridad o Ministerio de Ambiente, usted que tiene el expertise para poder valorar el contrato sobre el tema de agua pura, usted vaya a integrar la junta de licitación del organismo judicial para la compra de agua pura, porque tiene que dar los parámetros y requerimientos específicos y técnicos para la adquisición y si la empresa que está ofertando los llena o no los llena. Entonces, aquí es donde empieza una cooperación interinstitucional. Si la institución no tiene funcionarios que puedan técnicamente defender y evaluar los planteados, debe de celebrarse un convenio con otra institución que permita integrar a las juntas de licitación o cotización o de calificación estos extremos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se complejiza un poco y se tiene, digamos, que tener, se los estoy planteando un contrato muy sencillo, muy sencillo. Lo mismo pasa con el papel, lo mismo pasa con las tintas, lo mismo pasa inclusive si no se hiciera por compra directa y se tuviera que sacar una licitación por tipos de lapicero, tendríamos que buscar a un funcionario que tuviera cierto expertise en compra de lapiceros o equipo de librería para poder adquirir, para poder evaluar el proceso. De ahí, ¿alguna duda, pregunta aquí? Se los digo porque si ustedes están investigando, teniendo una labor de investigación en algún contrato o algún evento específico, la integración de la junta de licitación o de cotización puede ser el punto detonante donde ustedes tengan su nota de primera plana. Porque puede ser que esté mal integrada y obviamente nadie ve si las personas que integraron la junta tienen o llenan o no el perfil técnico para poder realizar el procedimiento y la evaluación, ¿verdad? Entonces, creo que a ustedes les puede servir. Si tienen alguna duda, me dicen. Respecto, por ejemplo, a las municipalidades, voy a mencionar un caso y tal vez de ahí puede salir o desarrollarse un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo la consulta porque aquí en Chiquimula siempre se ha padecido del problema con el agua entubada. No se le puede decir potable porque realmente no cumple con las medidas de higiene adecuadas, ¿verdad? Pero hace poco le preguntaron al encargado de la Oficina de Alcantarillado y Agua Potable que por qué se tardaban tanto para hacer ciertos cambios en las tuberías. Y él decía que habían a veces que tenían que esperar hasta 1 o 2 semanas para realizar la compra porque el proceso era bien complicado y que ¿cómo se llama? La burocracia también que rodeaba todos estos procesos hacían todo más lento. Entonces, yo consulto, en este tipo de compras, ¿esta excusa o este argumento es justificable, tiene sentido o es simplemente un argumento para callarle la boca a la gente que no sabe? Mira, depende. Por ejemplo, ahí lo primero, lo que estábamos viendo un poquito el lunes es el monto del evento. Es decir, van a comprar, no es lo mismo, por ejemplo, comprar una tubería de ¿qué te digo? De un kilómetro, por ejemplo, de tubo, del tubo para alcantarillado, que comprar 2 metros de tubo de alcantarillado porque hubo una ruptura y hay que repararlo.
Entonces, obviamente, eso va a depender del monto. Si el monto es bajo, yo te diría que podría irse por compra directa o podría irse por, digamos, por cualquier otro procedimiento que no requiera, digamos, sacar un evento de cotización o licitación que sí conlleva mucho tiempo, ¿no? 2 semanas creo que es un tema bastante ágil, por decirlo así, para la compra de este tipo de insumos. Y hay que recordar, por ejemplo, que normalmente en las municipalidades tenemos, no solo en las municipalidades, realmente básicamente en todo el estado, hay un problema y es la falta de capacitación de los funcionarios públicos para la utilización de la ley de contrataciones del estado. Es decir, cuando yo les pregunté al inicio si tenían una duda y ustedes no me respondieron si tenían dudas o no tenían dudas, no solamente ustedes son los que no conocen, digamos, a fondo el proceso de contrataciones, sino lo más lamentable de todos son los funcionarios públicos. Más que todo, te diría yo que es por el propio desconocimiento de los funcionarios que esto normalmente se dilata más. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita te planteo uno de los casos en el estado de excepción? Los funcionarios decían, miren, es que lo que pasa es que no me han trasladado la plata. Para sacar un evento, yo, funcionario público encargado, ya estaba el estado de calamidad vigente, yo no tendría ni siquiera, inclusive sin el estado de calamidad vigente, yo hubiera sacado el proceso y previo ya lo tengo ofertado e inmediatamente lo adjudico también a la empresa que me ofrezca mejor precio el tema e inmediatamente me cae la plata, entonces firmo el contrato. Pero el evento ya está adjudicado y eso agilizaría muchísimo más, digamos, el proceso de compra. El problema es que los funcionarios normalmente creen que hasta que tengan la plata en la mano, es decir, en las cuentas del Estado, entonces empiezan a hacer el procedimiento de compra o de licitación o cotización, digamos, en determinados momentos, y esto pues no es tan cierto. La adjudicación se puede dar, y de hecho por eso es que en el presupuesto hay una figura del dinero que está comprometido, es decir, yo tengo una cierta cantidad de dinero que ya está adjudicada, está comprometida, que a pesar que Finanzas no me haya hecho el traslado de la plata, yo puedo comprometer ese dinero y dejarlo para un pago posterior, ¿verdad? Entonces, formas hay de poder agilizar el tema. El problema es que normalmente a raíz de los casos de, por ejemplo, de X, como el que estábamos mencionando, los funcionarios les dio muchísimo miedo firmar por una simple y sencilla razón. Es porque siempre han hecho siempre se había trabajado muy mal y ahora, pues cuando empiezan a ver, ya comparan lo que yo hacía con lo que dice la ley que tengo que hacer, ya ven una cuestión muy diferente, entonces ya sí les daba miedo firmar porque las cosas no estaban bien hechas, ¿verdad? Entonces, había un círculo de ignorancia, un círculo vicioso de ignorancia hasta cierto punto, podríamos decir, tanto de, bueno, la población que desconoce cómo manejar estas herramientas fiscalizadoras y de los mismos funcionarios que, como usted lo dice, ¿verdad? Al tener este desconocimiento, pues el proceso es más tardado. Así es, pero no, digamos, no solo para la fiscalización, sino lo peor es que para el ejercicio. Y sucedió también, por ejemplo, con la compra de mascarillas ahorita en el estado de excepción. Unos compraron las mascarillas muy caras. Cuenta, por ejemplo, que algunos de ustedes son, digamos, trabajan en los diferentes departamentos. No se han dado cuenta, por ejemplo, que muchas de las, por ejemplo, el presupuesto de los CODEDES no se ejecuta a tiempo, no hay una ejecución muy rápida del tema, pues se los voy a plantear así, muy sencillamente. Muchas veces el problema es que no se han puesto de acuerdo qué tajada le corresponde a cada quien y en base a que no hay acuerdo, entonces no ejecutan el presupuesto. Porque digamos, para poder ejecutar las obras sería muy fácil el poder determinar cuál es ejecutarlo de una forma muy rápida si tuvieran claridad de qué es lo que quieren ejecutar. Pues, sí, cierto. Bueno, para seguir un poquito, ¿cuáles son las prohibiciones para pertenecer a las juntas de licitación? Es ser parte en el asunto, ¿verdad? Ser parte en el asunto significa que es mi empresa la que la que está participando en el proceso de cotización. Aunque yo sea funcionario público, es decir, por ejemplo, un médico que trabaja en el Hospital Roosevelt. Él tiene su clínica privada, imaginémonos que sea accionista de Tecnodiagnosis, por ejemplo, y tienen que están licitando un servicio por el tema de radiografías o tomografías, no sé.
Entonces resulta que no podría participar porque él es parte en el evento al ser accionista de Tecnodiagnosis. Obviamente se vería parcializado en a quién le asigna el evento, ¿no? Obviamente Tecnodiagnosis seguro va a ganar ese evento porque se lo van a terminar asignando a él. Haber sido representante legal, tener alguno de los parientes dentro de los grados de ley, interés directo o indirecto del asunto, tener parentesco dentro de los grados de ley, con alguna de las personas, ser pariente dentro de los grados de ley de la autoridad superior o autoridad administrativa, haber aceptado herencia, legado o donación, ser socio o partícipe y haber participado en la preparación del negocio en cualquier fase. Y ahí es donde entra lo que Claudia me planteaba, cuando me decía, por ejemplo, el encargado de compras. El encargado de compras tiene que comprar de todo, pero él es una parte del proceso. Él nunca podría formar parte de las juntas de licitación porque él tiene que ver la parte administrativa del proceso de compras. Es decir, el contrato que se autorice, él lo tiene que participar con posterioridad en la parte administrativa o con anterioridad dependiendo del procedimiento. Entonces, difícilmente él podría ser. Normalmente, por eso es que en el caso del IMSS, por ejemplo, pusieron enfermeras a que integraran y algunos médicos, pero que no tienen esa función. Si ustedes revisan en los diferentes eventos del que quieran revisar, sea departamental, sea una municipalidad, sea de un ministerio, de una secretaría, ustedes van a encontrar que el jefe de compras jamás participa en las juntas de licitación, cotización o de calificación, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Entonces, por el momento sí, gracias. Okay. Yo sí, no sé los demás compañeros. Ok, antes de pasar a los recursos, digamos, de impugnación, por decirlo de esta forma, quisiera que viéramos un poquito el caso práctico. Es decir, ustedes, y para esto quiero que vean esta nota, que creo que es una de las pocas ventajas de poder tener de poderse estar conectando por acá. Es una nota que saca Nómada a partir de un amparo que presentó un grupo de la sociedad civil en donde están planteando que si puede ser candidato a diputado alguien que sea contratista del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinamos si una persona es... Y ustedes pueden, digamos, ver la nota que establecen, digamos, el parámetro que establecen es la ley electoral de partidos políticos y su reglamento. Pero realmente, y aquí es, digamos, donde creo que por eso caminó la solicitud de ellos. María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Estará don Beto? Gracias. Joaquín, se te activó el micrófono. De apagar su micrófono. Saludos, don Beto. Sí. Porfa, es que sí, necesitamos que estén apagados los micrófonos porque si se dieron cuenta en un momento dado dejamos de escuchar a Gerson cuando estaba haciendo referencia a la nota de Nómada. Gerson, te voy a pedir que lo repitas porque yo ya no te capté. Y porfa, todos tengan sus micrófonos cerrados. En el momento en que quieran hablar, pueden abrirlo, pueden interrumpir, pero mientras tanto, siempre cerrado. Gracias. Okay. Sí, qué pena, disculpen. Yo es que yo lo había activado porque quería hacer una consulta, pero como no quería interrumpir a Gerson, se me fue. Qué pena, lo siento. Disculpen. No, dale, Joaquín, con toda la confianza del mundo, porfa, si tenías alguna duda. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Yo tengo, pues tal vez no tanto una consulta, sino es más que todo una como observación y un comentario en ese sentido, porque acá en Esquipula se da un caso muy interesante en el sentido de que acá cuando son las juntas perdón, se me escapó el nombre ahorita, la de calificación, siempre resultan ser los mismos, o sea, y siempre está involucrado el director de recursos humanos, la directora de la oficina de la mujer, entre otras personas, y entre ellos también está metido el síndico primero que se reeligió. Entonces, cuando uno llega, yo precisamente hice una investigación hace como 1 año y medio de eso,
y resultó ser que todo el tema de construcción y de agua potable se lo estaban dando a la familia del síndico primero, que está emparentado con una gran familia en la cabecera de constructores en la cabecera departamental y de Chiquimula. Y entonces resulta ser que cuando yo seguí investigando más el tema, me vetaron completamente, ya no me dejaron ni siquiera entrar a las reuniones de consejo municipal que son abiertas al público totalmente, y entonces me negaron la entrada a mí, y resulta ser que era todo porque todos estaban quedando con la misma tagada, y de parte de todo yo supe que al alcalde le estaban pasando el 30% de comisión bajo la mesa. Y es algo que no está comprobado 100%, porque ellos pues básicamente adjudican las obras y las compras, todo legal en Guatecompras y todo está completamente legal. Lo que sucede es que el alcalde, cuando ya están adjudicadas las obras, se contacta con el ganador de la licitación, y entonces los hace llevarle el 30% de la comisión en efectivo. Y eso yo recogí 3 testimonios de empresarios que ganaron las licitaciones, pero que les exigieron el 30% de comisión. Es decir, que las obras acá en mi municipio están siendo sobrevaloradas en un 150%. Imagínense eso. Sí. Eso. Gracias. Y no hay una prueba que uno pueda decir, bueno, lo compruebo con esto porque Guatecompras está legal todo. Ok, ahí es donde entra, mira, en los detalles está la riqueza. Justamente ahí es donde, por ejemplo, te serviría el tema de la idoneidad. Si todas las personas, los mismos funcionarios públicos o servidores públicos son quienes integran normalmente la Junta, esto lo que te provoca es que probablemente lo que tengas que investigar es si tienen el expertise, la experiencia y el conocimiento para poder pertenecer a la Junta. En todo lo que me mencionaste, por ejemplo, muy probablemente si está el síndico, si está recursos humanos, si es una obra, por ejemplo, de construcción, yo te garantizo que el de recursos humanos no tiene absolutamente nada de conocimiento sobre el tema. Aunque tenga constructora, su trabajo no es ese. Aunque sea ingeniero, su trabajo no es ese. Entonces no puede, no puede él acreditar que tiene un expertise técnico porque su trabajo no ha sido ese. Por ejemplo, ¿qué pasa con el abogado? Sí, es abogado, tiene como 3 doctorados, sí, pero ¿qué pasa si nunca ha litigado, por ejemplo? No le vas a decir que te enseña técnicas de litigio si nunca ha litigado. Entonces, es la medición, puede ser que tu nota que estés buscando, que el eslabón más débil de la cadena esté justamente en este punto de ver la idoneidad de que los miembros que integran la Junta, la Junta de verificación, digamos, o la Junta de licitación. Entonces, probablemente, a pesar de que todo el resto del expediente aparezca legalmente y se haya utilizado Guatecompras, ya han respetado la ley de contrataciones del Estado, puede ser que la grandeza esté acá. Y te digo, te servirá para elaborar una nota, pero, por ejemplo, a sociedad civil organizada puede ser que le sirva a partir de ahí para poder impugnar el proceso, o bien alguno de los interesados. Y es ahí donde despuesito vamos a ver cuáles son los procesos para poder impugnar un evento. Y normalmente Guatecompras también permite pasar, poner la oposición, digamos, de un interesado de ser parte del proceso, es decir, a alguien que esté postulando para poder quedarse con el evento, puede plantear la oposición en cada una de las decisiones que se tomen, incluyendo la integración de la Junta de Licitación, ¿verdad? Entonces, digamos, te sirve para el tema de fiscalizar desde la perspectiva mediática, te sirve para fiscalizar desde la perspectiva de sociedad civil y te sirve también para impugnar
un procedimiento mal hecho y que, digamos, por este pequeño detalle es que no esté bien hecho el procedimiento, porque todo puede estar muy legal, pero tan legal va a estar como las personas que están garantizando la legalidad de eso, ¿no? Entonces te irías a la raíz del problema. Entonces creo que de repente, digamos, yo espero que este tipo de cosas pues te sirvan un poquito para poder ver el tema. Hay que ver también a qué, porque me mencionaste, por ejemplo, a los titulares, y como dice la presentación, normalmente en todas las juntas de licitación son 3 titulares, eso manda la ley, y 2 suplentes. Habría que ver si ellos no caen dentro. Por ejemplo, me mencionaste que están dándole a los familiares de uno de los miembros de la junta de licitación, y él tiene por obligación que excusarse, eso plantea la ley. Debe de presentar excusa, decir que tiene parentesco, y al no hacerlo, más adelante vamos a ver en qué delitos puede incurrir y qué delitos podés inclusive citar en la nota que puede estar cometiendo, o buscar una fuente que te lo pueda plantear, ¿no? Es decir, llamas a un experto en el tema que te diga, bueno, si esto está pasando, pues entonces estos delitos pueden estarse ocurriendo porque tal y tal cosa, e inclusive por el tema. Y ahí es lo importante de que quien debe garantizar la idoneidad de los miembros de la Junta es la máxima autoridad administrativa o la máxima autoridad. Es decir, o es el Consejo o es el alcalde, en ese caso específico, ¿verdad? Entonces ellos también incurrirían en responsabilidad si las personas que integran la Junta no son idóneas para poderla integrar. Bueno, pero saliendo del caso concreto y específico, regresamos entonces un poquito a la nota de Nómada, en donde lo que plantearon, digamos, Nómada, lo que resalta es que se presentó un amparo utilizando como fundamento legal la ley electoral y de partidos políticos y el reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, el artículo 53, en donde establece que no pueden ser candidatos a diputados quienes tuvieran un contrato con el Estado. Esto no es del todo cierto, y ahí es donde creo que tal vez por eso el amparo no prosperó. Si revisamos la nota, por ejemplo, esta la hizo, aquí ya tengo el vínculo al Twitter, digamos, en este espacio específico, ustedes se darán cuenta que la investigación que hizo Kimberly López de Nómada fue directamente ir a Guatecompras. ¿Por qué? Porque es ahí donde podemos decir si es o no contratista del Estado. Y justamente mencionaban digamos, el amparo que se estaba poniendo como parte, digamos, de los vetados, era el hijo del del magistrado en ese momento, todavía magistrado, Neri Medina, que iba por el partido Todos. Pero digamos, para ver esta exquisitez, si lo queremos ver así, tenemos que estar muy relacionados con los términos que tanto la ley nos plantea, tanto la ley de contrataciones del Estado como la Constitución y la ley electoral y de partidos políticos. Y para eso tenemos que entonces irnos a la raíz del problema. ¿Qué es lo que plantea como prohibición la Constitución para ser candidato a diputado? Y en la literal B, ustedes verán que digamos que como prohibición para ser candidato a diputado, ser diputado, es decir, esta calidad es para ser candidato o para ser, si sos diputado en funciones y te volvés contratista del Estado, inmediatamente te deberían de quitar la adjudicación a la curul y adjudicársela al siguiente, ¿verdad? Esto puede pasar en cualquier momento. Ser contratista de obras o empresas públicas. ¿Qué entenderían ustedes de eso? De esa pequeña frase al inicio. Los contratistas de obra o empresa pública. ¿Ustedes creen que una persona contratada que tiene un contrato 029 en el Ministerio de Ambiente puede ser candidato a diputado? Porque los 029 también aparecen dentro de Guatecompras. Pues a mi criterio no. A tu criterio no. ¿Por qué? ¿Por qué, Mario? Bueno, tengo entendido que no se puede, bueno, sería como un caso de, no encuentro la palabra, no es nepotismo obviamente, pero es una similar, no es esa la definición, no sé, no recuerdo la palabra ahorita, pero estaría teniendo 2 cargos públicos y considero que no sería
no estaría bajo el marco legal, tomando en cuenta el renglón en el que está. No sé si estoy equivocado. Ok, va. Sí, ¿quién más? No veo quién me habla. Yo, Joaquín. Joaquín. La literal B es clara cuando dice los contratistas de obras. Ajá. Es decir, que un 029 podría ser apto, porque si nos vamos también a la excepción que está en la parte de arriba, dice quienes desempeñan funciones docentes y los profesionales al servicio de establecimientos de asistencia social están exceptuados de la provisión anterior. Pues, o sea, según mi criterio, pues, según yo. Para funcionarios empleados públicos. Pero, mira, con lo que me planteas, Joaquín, es sí, pero no. O sea, ahí es un sí, pero no. Es un sí, pero no por las razones que me estás planteando. A ver, ¿por qué? Exacto. Yo le planteo esta pregunta enfocada a eso. Yo tengo, por ejemplo, una consultoría con un ministerio. X, ¿sí? Una consultoría técnica. Por ende, yo puedo ser candidato a diputado o cualquier cargo público, porque yo pues no soy empleado directo no soy funcionario público exactamente en funciones, ¿sí? Sí. Sin embargo, un maestro, un docente que tiene su plaza 011 puede optar a un cargo público, incluso de ser alcalde o diputado, porque pues, están las excepciones. Así es como yo lo visualizo, no sé si estoy errado. Vamos a ver cómo está el tema. Para ser contratista del Estado, la Constitución establece que no se puede ser contratista de obra. No es cualquier contratista del Estado. Es decir, hemos tenido casos que se han ventilado. En el caso, por ejemplo, ¿qué pasa? Y se los voy a decir, digamos, el actual viceministro de Desarrollo, creo que es Melvin Caná. En el caso de Melvin Caná, él fue diputado. Y su familia, y él aparece creo que como representante legal o apareció en algún momento de las ferreterías estas FAXA, que tienen una sede muy grande en Chimaltenango. Resulta que uno de los funcionarios que salió de gira, digamos que estaba, no sé si en el Ministerio de Ambiente o de qué ministerio, pasó comprando herramientas porque lo que tenía que ir a hacer era una cuestión muy operativa, ¿no? Entonces gastó 500 quetzales en material. Esos 500 quetzales son que le dieron a él de viáticos o para la compra de, digamos, de cualquier eventualidad. Él pasó comprando muy responsablemente, pidió su factura, le dieron su factura, la reportó, la subió a Guatecompras, y cuando estaban haciendo el análisis si el ahora viceministro podía ser diputado o no podía hacerlo, justamente aparecen diciendo, no, es que él es contratista del Estado por tal cosa. En ese caso no tenía prohibición, porque eso es, él tiene una empresa, y ¿qué pasa si tú tienes una tienda y alguien pasa a comprar a tu tienda y reporta que compró 2 litros de agua gaseosa, por decirlo así, en tu tienda, y le emitís factura y la factura de la tienda está a tu nombre? Eso no significa que seas contratista del Estado. Eso significa que le vendiste al Estado, sí, pero no te hace contratista del Estado. Contratista del Estado significa que tiene que mediar un contrato entre el Estado y tu persona por un servicio u obra prestada, normalmente dentro de las modalidades de adquisición del Estado. En este caso, la Constitución lo que plantea es que sea un contratista de obra, es decir, que podemos definir como obra. Puede ser una construcción, por ejemplo, que seas el constructor de una carretera, de un paso a desnivel, entonces hay una prohibición expresa en la Constitución. No podés ser ni candidato ni diputado al Congreso de la República. Pero en este caso, por el simple hecho, digamos, de tener tu tienda y que hayan pasado a comprar, pues eso no te hace contratista de obra del Estado. Justamente por eso es que logra llegar a ser diputado en ese momento, y de igual forma, en lo que está planteado en la nota de Nómada que se presentó este amparo, digamos, a pesar que muchos no hubiéramos querido, por ejemplo, que un personaje así, que sabemos que fue por nepotismo, que sabemos que fue por componendas políticas y por inmunidad, llegara al Congreso de la República o pudiera participar
pero tenemos que buscar los argumentos legales. Entonces, Kimberly lo que hace es que efectivamente va a buscar a Guatecompras. Entonces vamos a ir a buscar a Guatecompras el nombre de la persona. Porque Guatecompras básicamente, si ustedes lo... Voy a regresar aquí un poquito, vamos a ver si me guarda el nombre. Aquí está. Si ustedes se dan cuenta, Guatecompras te permite poder buscar por 3 modalidades este tipo de cosas. Por el número de NIF, por el número de CUI, el código único de identificación, o por el nombre de la persona. Y obviamente, ya sea cualquiera de los datos que tengas, Guatecompras lo que te permite es desplegar este apartado. Es decir, Neri Osvaldo Medina Rico está habilitado y está adjudicado en Guatecompras, y aquí abajo aparecen la cantidad de eventos que tiene y que se le han adjudicado. Por ejemplo, en el 2020 tiene 4, y aquí podríamos ver, por ejemplo, el primero es justamente el caso que Joaquín planteaba. Tuvo un contrato por 30,000 quetzales en el registro de información catastral, en el cual me imagino que lo contrataron para una cuestión específica, ¿no? Eso habría que, si ustedes quieren indagar, pues para qué ese contrato, pero tiene un contrato tal cual está planteando Joaquín, que es un contrato con el RIC en este caso, y que no necesariamente eso significa que sea un contratista de obra del Estado, ¿verdad? Estos obviamente son casos que no estaban contemplados a la hora que presentaron el amparo que estábamos viendo, y vamos a ver, digamos que otro en el Ministerio de Gobernación tuvo un contrato por 300,000 quetzales, lo más probable es que haya sido contratado por 10 meses con un salario de 10,000 quetzales. Ministerio de Gobernación, contratación de servicios técnicos y profesionales individuales, artículo 44, inciso E, ¿verdad? ¿Y por qué? Y ustedes me dirán, ¿y por qué los 029 aparecen en Guatecompras? Sencillo, porque los 029, como lo habíamos platicado en el caso que planteaba Joaquín, no son considerados funcionarios ni empleados públicos. Son considerados contratos de servicios técnicos o profesionales. Entonces se rigen por la ley de contrataciones del Estado, no por la ley de servicio civil del Estado o la ley de servicio civil de las instituciones, ¿verdad? ¿Alguna duda? No, por mi parte está bien explicado, muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, digamos, esta facilidad, a la hora digamos, que buscaron, si ustedes ven, Guatecompras nos permite inclusive ver la totalidad del monto adjudicado a las personas. En este caso son 2,200,000 quetzales que ha tenido desde el 2017, 2018, 2019, 2020, durante 4 años son 2,200,000 quetzales los que esta persona ha percibido de contratos con el Estado, sean estos contratos por servicios técnicos o profesionales, probablemente algunos de los contratos, de los 23 contratos que ha tenido con el Estado, han sido por una prestación de servicio o bien por alguna obra, probablemente en algún momento, dependiendo digamos, de todo el tema. En el caso de Guatecompras, en el caso de las personas jurídicas, aparecen también las actas constitutivas. Eso es muy importante, porque normalmente cuando estamos fiscalizando a una ONG, cuando estamos fiscalizando a una empresa o una sociedad anónima, aparecen las actas constitutivas, es decir, ¿qué personajes aparecen en el acta constitutiva? Probablemente ya no sean las mismas, pero probablemente ahí logremos determinar en una nota de investigación, es decir, si tal vez lo hicieron como una forma de defraudar al Estado, que yo era dueño de la empresa, adjudícame a mí, pero pongo un testaferro que ahora se hace cargo. Entonces digo yo me alejé de la empresa, yo no tengo absolutamente nada que ver, pero obviamente dejé un testaferro que se hiciera cargo de la empresa para recibirlos con las contrataciones del Estado y yo no estar vinculado en esas contrataciones del Estado. Esa es, digamos, la fineza que tenemos que tener a la hora de poder investigar. Pero lo que voy es que Guatecompras se ha constituido como esa herramienta que nos permite ver, digamos, todo este tipo de escenarios que podríamos investigar, ¿verdad? Entonces, para poder seguir un poquito... Gerson, solo una pregunta. Por favor, Claudita. ¿Cómo está? Bueno, ahí ya va a pegar el chisme aquí. Me van a matar las editoras. Perdone, Gerson, yo no sé qué implicaciones podría tener, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en el Ministerio de Desarrollo Social, que están cerrando sedes porque ha más de 7 meses que no se ha pagado la renta.
Ya cerraron aquí en Quetzaltenango, ya cerraron 3 sedes, sé que también en Zacapa, en Chiquimula, y son 7 meses en los cuales no se han pagado las rentas. ¿Qué implicaciones puede tener eso para el ministro y también, pues, bueno, sí, más que todo para el ministro, ¿verdad? Mira, implicaciones realmente va a tener un impacto, digamos, en la cobertura del servicio, es decir, a dónde está llegando, cómo está llegando, dónde va a tener a las personas, probablemente hayan personas que se consideren despedidas indirectamente a la hora de no tener un lugar específico en donde prestar servicios, pero implicaciones como tal, digamos, es muy poco, a ver, lo voy a plantear así. Yo voy a ser muy objetivo en este análisis. Si ustedes hubieran estado en el lugar, por ejemplo, del procurador, donde se quedó sin plata para poder pagar salarios, por ejemplo, a final de año, por favor, si a ustedes les llega a pasar eso, lo último que tienen que hacer es deber salarios, porque ahí sí hay retención de activos. Es un delito que se llama retención de activos, porque hay una retención salarial, ¿verdad? Que obviamente no fue de mala fe en este caso, pero existe una retención salarial porque el derecho laboral no interpreta que yo no tengo para pagar. Yo tengo que tener para pagar porque los salarios es un gasto constante y permanente. Entonces tengo que tener siempre la disponibilidad de la plata para poderlo pagar. ¿Qué puedo dejar de pagar si no me alcanza la plata? Porque me asignaron 2 millones, pero Finanzas me ha transferido nada más 500,000 quetzales. Entonces pasa lo que podría hacerse, lo que está haciendo el Ministerio de Desarrollo. Por ejemplo, no pagar rentas, digamos todos los bienes inmuebles, le pasa al Ministerio de Educación, no pagar rentas de las escuelas, dejar de pagar servicios, pero lo que no puedes hacer es dejar de pagar la plata de la gente, los salarios, porque ahí sí hay delito. En la falta de pago de arrendamientos no hay delito. Es más, creo yo que realmente lo que está pasando, porque ahorita el Ministerio de Desarrollo tiene la plata, lo que está pasando es simplemente una decisión política de querer cerrar y muy probablemente para despedir indirectamente a muchas personas y poder contratar después de nueva cuenta a otras personas, o bien celebrar contratos de arrendamiento con otras personas que les deben favores políticos o económicos de la campaña, ¿verdad? Es muy probable que pase eso. Porque no habría otra razón por la cual ahorita que tienen que extenderse, en vez de limitarse el servicio que prestan del Ministerio de Desarrollo, empiecen a dejar de tener sedes departamentales, ¿verdad? O sea, para mí no se me hace lógico, digamos, el tema. Entonces probablemente algo de eso hay detrás y están utilizando las argucias administrativas para poderlo hacer. Entonces es lo más probable, pero sí te diría yo que no como una consecuencia administrativa o penal no existe si no hay un pago de renta. Hay que recordar en todo caso que si una persona ve afectada su derecho, que yo, por ejemplo, tú eres la arrendataria del ministerio y el ministerio te dejó de pagar, tú puedes irte a incumplimiento de contrato, por ejemplo, o puedes venir e intentar echar al ministerio. Normalmente eso no pasa por una simple y sencilla razón. Normalmente las cortes y los juzgados protegen los servicios básicos a la población. Entonces, aunque no pagues renta, aunque no pagues el agua, a un hospital no le vas a cortar el agua, por ejemplo. A un hospital no le vas a cortar la energía eléctrica. Entonces se dan las deudas, como por ejemplo tuvo en su momento, que tiene permanentemente el Ministerio de Educación, que no paga el servicio de teléfono, que no paga el servicio de agua, que de vez en cuando se las cortan y pum, con un amparo otra vez se tiene que restituir el servicio porque hay un interés común más importante, un interés y principio constitucional más importante, que es que los niños puedan tener acceso al agua, ¿verdad? Entonces normalmente una institución pública no lo echa, digamos, del lugar aunque deje de pagar la renta. Normalmente se adeuda y entonces se compromete simplemente para el próximo año para el pago del servicio, ¿verdad? Pero lograr echar a una institución pública es muy difícil, muy difícil. Si le arrendas a una institución pública, normalmente es que te pague o no te pague, va a seguir ahí hasta que quiera estar ahí. Y si se están yendo es porque creo que hay algo detrás, digamos, de todo eso. Entonces, para poder ver, digamos, todas estas cuestiones sobre los procedimientos establecidos en la ley de contrataciones del Estado, la oposición se da por uno de los interesados o por alguien que tiene contraseña de fiscalización en Guatecompras, que esa las da Finanzas, por cierto, si ustedes quisieran adquirir una,
Simplemente van a solicitar las finanzas para que les pueda dar acceso y puedan ustedes participar en fiscalización y transparencia de los diferentes procesos en todas las instituciones públicas para, digamos, dentro de los mismos procesos de licitación, cotización o, digamos, compra directa que pueden haber. El recurso de revocatoria, un tema administrativo muy sencillo para que ustedes cuando les hablen a los funcionarios no se queden al aire. El recurso de revocatoria es, yo director, me puede revocar lo que yo resolví, me lo puede revocar alguien superior. Por eso se llama revocatoria, porque lo revoca. Y cuando ya no hay nadie más que pueda revocar dentro de la misma institución, se presenta la reposición, que es cuando se le pide una reconsideración a la misma autoridad para que diga, ah, no, sí, la regué. Normalmente las reposiciones, por supuesto, nunca las dan, ¿verdad? Después viene lo contencioso administrativo, que en Guatemala más o menos se tarda un periodo de 10 años aproximadamente en contencioso administrativo, por eso es que casi nadie los lleva. Y hasta después pasar al control constitucional, es decir, plantear los amparos que sean necesarios por las violaciones a los derechos que han cometido en todo lo anterior, ¿verdad? Por eso es que muchas de las empresas, el Estado no lo hace, pero sí las empresas a veces presionan para que se salga de la jurisdicción ordinaria los casos de los procedimientos de la Ley de Contrataciones del Estado y se pasen a una jurisdicción de arbitraje, ¿verdad? Para que por arbitraje puedan litigar las, digamos, las oposiciones o las inconformidades que tengan dentro del proceso. ¿Qué delitos son los mayormente vinculados a los procesos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado? Es el delito de fraude. Este creo que es el que refleja con mayor claridad el tema de lo que vemos en la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando vemos que hay un delito sobre el tema de Ley de Contrataciones del Estado, pensamos inmediatamente en el delito de fraude. ¿Por qué? Porque es un delito donde participa como sujeto activo el funcionario o empleado público, o quien ejerza funciones públicas, o quien en ocasión de uno o más contratos con el Estado de ejecución de obras o servicios intervengan en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación, procesada directamente o por medio de unidad ejecutora. ¿A qué me refiero con esto? En esto pueden incurrir las máximas autoridades, porque firman la máxima autoridad administrativa, que ya vimos la diferencia, las juntas de licitación, el encargado de compras o el encargado, digamos, o la parte operativa que pueda hacerse dependiendo del proceso, digamos, dentro del proceso de adquisición o licitación o cotización, ¿verdad? Entonces, este delito es el que más fácilmente se vincula. El tema, caso, por ejemplo, como el que me estaban planteando, esto lamentablemente te diría yo que no hay en el delito de tráfico de influencias no hay un criterio muy bien establecido por los juzgados ni por el Ministerio Público para poder ejercer la persecución penal en este caso. Pero este caso es parte de una formalidad que, digamos, de una modalidad del derecho penal que se llama derecho penal subsidiario. ¿A qué me refiero con esto? Yo no te puedo perseguir, pero no encuentro cómo perseguirte, porque así como decía Joaquín, está bien hecho todo, pero resulta que te cayó pisto en tu cuenta, resulta que tenés el pisto debajo del colchón, resulta que tenés gastos que no podés justificar. Ah, y participaste en la junta de licitación de un evento con la municipalidad. Ah, vaya, entonces yo te puedo perseguir por esa plata que te cayó de más en la cuenta. Para eso es este delito. El problema es que ni los juzgados han sentado jurisprudencia en que se tienen que hacer un montón de investigaciones para poder probar este delito y el Ministerio Público no ha sido capaz de implementar una metodología de persecución penal que permita realmente dar persecución a este delito. Si ustedes ven cuántas condenas hay por este delito, van a ver que son muy poquitas, si es que no nulas, que este delito sale a partir de la ley contra la corrupción en el 2012, que se aprobó en el 2012. El peculado por sustracción, que ustedes ya han visto que hay muchísimo, digamos, sobre este tema. Peculado, hay 3 tipos de peculado. Peculado por uso, cuando yo uso un bien para un fin distinto para lo que está destinado. Peculado por sustracción, que es cuando yo extraigo esa plata del Estado. Está peculado por uso, peculado por sustracción, y no recuerdo cuál es el otro, pero hay 3 tipos de peculado. ¿Verdad? Entonces, esto diría yo que son básicamente los delitos más vinculados a la Ley de Contrataciones del Estado.
El enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, que es cuando un funcionario, ese no lo estaba explicando el otro, que es cuando un funcionario básicamente interviene en el proceso para recibir un beneficio indebido. ¿A qué me refiero con esto? Yo estoy licitando más caro que el otro, de la misma calidad que el otro, en las mismas condiciones que el otro, y sin embargo yo te digo, mira, te paso el 10%, pero me lo das a mí, lo que plantea abajo en el caso. Entonces, pero me lo das a mí. Aquí hay un tráfico de influencias. El problema es que hay que probar el beneficio indebido para probar este delito, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con beneficio indebido? Es que la persona le habló al funcionario que podía tomar la decisión y se materializó el que yo le diera el contrato, el que el funcionario le diera el contrato a esa persona. Entonces hasta ahí puede probarse que existió un tráfico de influencias, es decir, y hay que probar la comunicación. Entonces hay una cuestión muy difícil y justamente por eso el nivel de frustración que planteaba Joaquín en el caso, en donde difícilmente se encuentran elementos suficientes para poder perseguir, digamos, estos casos, y es ahí donde ustedes juegan un papel maravilloso en el tema de evidenciar cuáles son esos puntos en donde se pueden dar esa persecución. Hay veces que ustedes ponen el dedo sobre la llaga y los fiscales ni cuenta se han dado que los delitos ahí están, y es hasta que aparece un medio de comunicación que se dan cuenta que el delito ahí está, entonces hay que perseguirlo y empieza la presión pública para perseguir ese tipo de delitos, ¿verdad?